Lección 5. Los ricos inventan el dinero. Con frecuencia quienes prosperan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Anoche, después de escribir un buen rato, me tomé un descanso y vi un programa de televisión en que se narraba la historia de un muchacho llamado Alexander Germer. El joven inventor acababa de patentar su teléfono y estaba teniendo problemas porque su nuevo invento provocó una demanda demasiado fuerte. Como necesitaba una compañía más grande, se acercó a Western Junior, uno de los gigantes de su época. Graham Bell le pidió a la empresa que adquiriera su patente y su pequeña compañía. Quería $100 millones por todo el paquete. El presidente de Western Union se rió de él y se negó a su petición. Argumentó que el precio era ridículo. El resto es historia. Tiempo después surgió una industria multimillonaria y nació AT&T. En cuanto terminó el programa biográfico sobre Graham Bell, comenzaron a transmitir la noticia. En ella hablaron de otro recorte de personal en una compañía local. Los trabajadores estaban molestos y se quejaban de que los dueños de la compañía estaban siendo injustos. Lo más triste fue ver a un gerente de aproximadamente 45 años al que habían despedido llegar a la puerta de la planta con su esposa y sus 2 bebés e implorarles a los guardias de seguridad que le permitieran hablar con los dueños para convencerlos de que volvieran a contratarlo. Acababa de comprar una casa y tenía miedo de perderla. La cámara se enfocó en su súplica para que el mundo entero fuera testigo. Naturalmente, este reporte llamó mucho mi atención. He impartido educación financiera desde 1984. Es una experiencia maravillosa y muy gratificante, pero al mismo tiempo perturbadora. Verás, les he enseñado a miles de personas en las que he detectado un rasgo específico que también tengo yo. Aunque contamos con un gran potencial y fuimos bendecidos con dones, a todos nos detienen hasta cierto punto las dudas que tenemos sobre nosotros mismos. No se trata tanto de una falta de información técnica, sino de una falta de confianza. Este rasgo, claro está, les afecta más a unos que a otros. En cuanto dejamos la escuela nos damos cuenta de que los títulos académicos y las buenas calificaciones no son lo que más importa en el mundo real. Más allá de las universidades se requiere de algo más. He escuchado a la gente llamarle de muchas formas: agallas, pantalones, valor, temeridad, audacia, desenfado, tenacidad o inteligencia. Este factor, como quiera se llama, es el que determina tu futuro por encima de las calificaciones escolares. Creo que en el fondo todos tenemos agallas, valor, inteligencia y audacia. Pero por desgracia también somos el otro lado de la moneda. Ese perdedor capaz de arrodillarse y suplicar de ser necesario. Tras pasar años en Vietnam como piloto del cuerpo de marina, llegué a conocer muy bien a las 2 personalidades que convivían dentro de mí, y me di cuenta de que ninguno era superior al otro. Mi actividad como maestro me permitió descubrir que el miedo excesivo y la falta de confianza en uno mismo eran los 2 elementos que más limitaban el genio de cada individuo. Me rompió el corazón ver a estudiantes que sabían la respuesta pero carecían de valor para responder y actuar. Al ver esto, confirmé que quienes avanzan en el mundo real no son los inteligentes, sino los temerarios. Por experiencia personal puedo decir que tu genio financiero existe tanto conocimiento técnico como valentía. ¿Por qué, si el miedo es demasiado fuerte, lograr inhibir el genio? En mis clases recomiendo mucho a mis alumnos que aprendan a corregir riesgos y a permitir que su genio transforme el miedo en poder y lucidez. A unos les funciona y a otros les aterra. Me he llegado a dar cuenta de que en la referente al dinero, la mayoría de la gente prefiere jugar a la segura.
Muchas veces he tenido que enfrentarme a preguntas como ¿para qué arriesgarse? ¿Por qué debería tomarme la molestia de desarrollar mi IQ financiero? ¿Por qué tengo que recibir educación financiera? Y en esos casos siempre respondo sencillamente para tener más opciones. Verás, el futuro no depara muchos cambios. En los próximos años habrá más gente como el joven inventor Alexander Graham. También habrá cientos de personas como Bill Gates y cada año surgirán en todo el mundo empresas de éxito abrumador como Microsoft. Asimismo, habrá más gente y negocios que terminarán quebrando y, por supuesto, los despidos y recortes abundarán. Entonces, ¿para qué tomarme la molestia de desarrollar tu IQ financiero? Solo tú puedes responder a eso, pero de todas formas, quiero darte mis razones personales para hacerlo. Yo lo hago porque vivimos en una era de sorpresas, giros geniales y avances perturbadores, y creo que es preferible abrirle los brazos al cambio que temerle. Prefiero alegrarme por la perspectiva de hacer millones en que preocuparme por no conseguir un aumento. El periodo que estamos atravesando es muy emocionante e inusitado en la historia mundial. Dentro de varias generaciones la gente mirará hacia atrás, verá este momento y señalará lo fascinante que debió de haber sido, la era en que murió lo viejo y nació lo nuevo, una época llena de agitación y pasión. Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué tomarte la molestia de desarrollar tu IQ financiero? Porque si lo haces, prosperarás, y si no, tu futuro puede llegar a ser aterrador. Verás a algunos moverse con osadía mientras los demás se quedan aferrados a viejos desgastados salvavidas. Hace 300 años la tierra era la mayor riqueza. Quienes poseían tierras eran ricos. Más adelante las riquezas la conformaron las fábricas y la producción, y entonces empezó a dominar un solo país, Estados Unidos, y los industriales se convirtieron en los poseedores de las riquezas. Hoy en día todo se centra en la información. El problema es que esta vuela por el mundo a la velocidad de la luz. A la nueva riqueza no le puede limitar las fronteras de la misma manera que sucedía con la tierra y las fábricas. Los cambios serán cada vez más rápidos y dramáticos. Habrá un incremento brutal en el número de nuevos multimillonarios y también habrá muchos que se queden atrás. Hoy en día veo a mucha gente que se pasa la vida teniendo problemas económicos, que trabaja solo por aferrarse a ideas rancias, se resiste al cambio y quiere que las cosas sean como antes. Se ve personas que pierden sus empleos o casas y culpan a la tecnología, a la economía, a sus jefes. Por desgracia, no se dan cuenta de que el problema son ellas mismas. Las ideas viejas se vuelven su mayor pasivo, pues no logran ver que, aunque algunas veces esas mismas nociones fueron activos, ahora no tienen ningún valor. Una tarde le estaba enseñando a un grupo de estudiantes a invertir, usando una herramienta que yo mismo inventé, el juego de la mesa, Cashflow. Una amiga trajo a una conocida suya en la clase. Esta mujer se acababa de divorciar y había quedado muy mal económicamente tras la firma de su convenio. Ahora estaba en busca de respuestas. Nuestra amiga en común creyó que mi clase le ayudaría. Diseñé el juego para enseñarle a la gente cómo funciona el dinero. Jugándolo puedes entender la interacción entre el estado financiero y el balance general. Primero las personas entienden cómo se desliza el flujo efectivo entre ambos y luego descubren que si quieren volverse ricas deben concentrarse en incrementar el flujo de efectivo mensual de la columna de activos hasta que exceda los gastos de ese mismo periodo. En cuanto alguien logra lo anterior, está listo para escapar de la carrera de la rata y meterse al carril de la alta. Como ya dije antes, algunos odian el juego y otros lo adoran.
Algunos más de plano no lo entienden. Esta mujer perdió una oportunidad invaluable de aprender algo aquella noche. En la primera ronda sacó una tarjeta que te dan una baratija. En ella aparecía un yate. Al principio, la recién divorciada se puso feliz. «Oh, tengo un yate», dijo. Pero luego, cuando su amiga trató de explicarle cómo funcionaban los números en su estado financiero y el balance general, se sintió frustrada porque nunca le gustaron las matemáticas. El resto de los participantes esperó mientras la amiga continuaba explicando la relación entre el estado financiero y el balance general y el flujo de efectivo. De repente, cuando se dio cuenta de cómo funcionaban los números, comprendió que el yate se le estaba comiendo viva. Más adelante la despidieron de su empleo y tuvo un hijo en el juego. Fue una experiencia espantosa para la pobre. Después de la clase, su amiga se acercó y me dijo que la divorciada estaba molesta. Había ido a la clase a aprender sobre inversiones y no le gustó la idea de desperdiciar tanto tiempo en un juego tonto. La amiga trató de instarla a mirar dentro de sí misma y reconocer si el juego reflejaba lo que le pasaba en la vida real de alguna manera. Pero la divorciada no escuchó porque estaba furiosa y exigió que le devolvieran su dinero. Dijo que la mera idea de que un juego pudiera ser el reflejo de su vida era ridículo. Le devolvimos su dinero y se fue. Desde 1984 he ganado millones de dólares haciendo algo que el sistema escolar no hace. En la escuela los maestros se la pasan hablando. Por eso odiaba mis clases cuando era estudiante. Eran aburridas y en vez de obligarme a pensar, me hacían divagar o de plano me dormían. En 1984 empecé a enseñar con material como juego de mesa y simuladores. Mi enseñanza se apoyó en esta herramienta hasta la fecha. ¿Por qué me gusta que los estudiantes adultos se dan cuenta de que los juegos reflejan lo que ya saben y lo que necesitan aprender? Lo más importante es que los juegos son como un espejo de comportamiento, o como a mí me gusta llamarle, sistema de retroalimentación instantánea. En cuanto el maestro te da un sermón, el juego te ofrece una clase personalizada, hecha a la medida para ti. Tiempo después de la sesión de Cash Flow, me llamó la amiga de la mujer divorciada para darme noticias. Me dijo que se encontraba bien y que estaba más calmada. En el periodo que aprovechó para apaciguarse, detectó una ligera relación entre el juego y su vida. Aunque su esposo y ella nunca fueron los dueños de un yate, sí tuvieron todo lo demás imaginable. La mujer se quedó muy enojada después del divorcio porque él huyó con una mujer más joven y descubrió que, después de 20 años de matrimonio, contaba con muy pocos activos. Realmente no había nada que dividir en la separación. Sus 20 años de casados fueron increíblemente divertidos, pero lo único que tenía al final era una tonelada de cachivaches. La mujer divorciada descubrió que su molestia al hacer cuentas en el estado financiero y el balance general era producto de la vergüenza que sentía porque no entendía nada. Siempre creyó que las finanzas eran asunto de hombres. Ella cuidaba la casa y cocinaba para los invitados, mientras que él se encargaba del económico. Para colmo, la pobre pudo comprobar que en los últimos 5 años de matrimonio él ocultó dinero para que ella no supiera que lo tenía. Estaba enojada consigo misma por no haber estado al tanto del destino de los recursos, ni haber notado la exigencia de la otra mujer. Al igual que el juego de mesa, el mundo nos ofrece retroalimentación instantánea todo el tiempo. Si prestamos más atención nos percataríamos de mucho más. Un día, hace no mucho, me quejé con mi esposa de que mis pantalones se habían encogido en la tintorería. Ella sonrió y me dio un codazo en el estómago para informarme que los pantalones no se encogieron, que quien se había expandido era yo. El juego de mesa Cash Flow fue
diseñado para ofrecerle retroalimentación personalizada a cada jugador. Su propósito es brindarte opciones. Si sacas la tarjeta del yate y eso te mete en deudas, la pregunta es, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cuántas opciones financieras distintas puedes mencionar? Ese es el propósito, enseñarle a los jugadores a pensar y diseñar varias opciones financieras nuevas y distintas. Miles de personas en todo el mundo ya lo jugaron. Quienes logran salir de la carrera de la rata más rápido entienden de números. Tienen mentes creativas en lo referente al dinero y reconocen las distintas opciones. No es raro que la gente rica sea más imaginativa y corra riesgos bien calculados. A quienes les toma más tiempo salir de la carrera, por lo general no están familiarizados con los números y no entienden las bondades de las inversiones. Algunas de las personas que juegan cash flow ganan mucho dinero en el juego, pero no saben qué hacer en él. A pesar de que lo tienen, los otros jugadores parecen avanzar más. Es algo que también sucede en la vida real. Hay mucha gente que cuenta con muchos recursos, pero está estancado económicamente. Limitar tus opciones es lo mismo que aferrarte a las ideas viejas. Tengo un amigo de la preparatoria que actualmente tiene 3 empleos. Hace años era el más rico de todos mis compañeros, pero después, cuando cerró la plantación local de azúcar, la compañía para la que trabajaba se vio abajo. En su mente solo tenía una opción, la típica, trabajar muy duro. El problema fue que jamás encontró un empleo equivalente en el que reconocieran el tiempo que llevaba en la otra compañía. La consecuencia es que ahora está sobrecalificado para los trabajos que consigue y sus salarios son más bajos. Tiene que trabajar en 3 lugares distintos y solo gana lo suficiente para irla pasando. En muchas ocasiones he visto que algunas personas que juegan cash flow se quejan de que nunca les salen las tarjetas con buenas oportunidades y por eso solo se cruzan de brazos y se quedan esperando. Parecen una locura, pero esto también sucede en la vida real. Muchos se quedan esperando a que les llegue una gran oportunidad. También me ha tocado ver a gente a la que llega la oportunidad perfecta, pero no tiene dinero para aprovecharla. Son precisamente los mismos que luego se quejan de que ya habrían salido de la carrera de la rata si hubieran tenido los recursos necesarios, pero que también se quedan cruzados de brazos. Y claro, también en la vida real hay gente que se topa con grandes propuestas, pero no tienen dinero en el momento indicado. Para colmo, también he visto a quienes sacan una tarjeta con una gran oportunidad. La leen en voz alta y se quedan en blanco porque no tienen ni idea de lo que tienen en las manos. Cuentan con el dinero, el momento es idóneo, la tarjeta se presenta, pero aún así no entienden lo que tienen enfrente. No se percatan de que coinciden a la perfección con un plan financiero para escapar de la carrera de la rata. En la vida real conozco a más gente de este último tipo que de todos los demás en conjunto. La oportunidad de su vida les pasa por enfrente y no la ven. Un año después se enteran que es demasiado tarde y ya todo mundo se volvió rico excepto ellos. La inteligencia financiera se trata solamente de tener más opciones. Si la oportunidad no se presenta, ¿qué más puede hacer para mejorar su situación económica? Si una oportunidad te cae en el regazo y no tienes dinero y el banco no quiere ni dirigirte la palabra, ¿qué puedes hacer para aprovechar esa oportunidad? Si tu corazonada es incorrecta y aquello con lo que has estado contando no sucede, ¿cómo puedes transformar un limón en millones? Eso es inteligencia financiera. No se trata tanto de lo que sucede a tu alrededor, sino de cuántas soluciones distintas te pueden ocurrir para volverte rico. Se trata de cuán creativo puedes ser para resolver problemas económicos. La mayoría de la gente solo conoce una solución: trabaja duro, ahorrar y pedir prestado. Pero volviendo a mi pregunta, ¿para qué tomarte la molestia de incrementar tu inteligencia financiera?
¿Por qué quieres ser el tipo de personas que estás interesada en crear su propia suerte? Porque así podrás tomar lo que llegue y mejorarlo. Muy pocos se dan cuenta de que la suerte, al igual que el dinero, se crea. Y si tú quieres ser más afortunado y generar más dinero en lugar de seguir trabajando como burro, es fundamental que desarrolles tu inteligencia financiera. Si eres el tipo de personas que está esperando a que suceda lo correcto, podrías quedarte así toda la vida. Es como esperar a que todos los semáforos se pongan en verde antes de iniciar un viaje de 8 kilómetros. Cuando Mickey y yo éramos niños, Padre Rico nos pedía constantemente que el dinero no era real. A veces nos recordaba cuán cerca estuvimos de descubrir el secreto aquel día que nos juntamos y nos pusimos a fabricar moneditas con plomo y yeso de París. Los pobres y la clase media trabajan por dinero, decía. Los ricos lo inventan. Entre más real creas que es el dinero, más duro trabajarás para obtenerlo. Pero si llegas a asimilar que no es real, te volverás rico en menos tiempo. Entonces, ¿qué es? Le preguntábamos sin cesar. ¿Qué es el dinero si no es real? Aquello que creemos que es. Era su respuesta. La mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien puede producir enormes riquezas en lo que parecerá solo un instante. Una mente no entrenada, en cambio, puede provocar el tipo de pobreza extrema que contribuye a una familia entera por generaciones. En la era de la información, el dinero crece de manera exponencial. Por eso, algunas personas se están volviendo ridículamente millonarias de la nada. Solo manejan ideas y contratos. Mucha de la gente que maneja acciones o hace otro tipo de inversiones para vivir, te podría decir que veo todo el tiempo porque efectivamente es posible hacer millones instantáneamente de la nada. Y a partir de la nada, es decir, sin intercambio físico de dinero, todo se hace por medio de contratos y acuerdos. Una señal con la mano en un piso de la bolsa de valores. Un parpadeo en la pantalla de los operadores de piso en Lisboa enviado desde la pantalla de alguien en Toronto y luego de vuelta a Lisboa. Una llamada a mi corredor para que compre acciones y las venda unos instantes después. El dinero no cambió de mano, solo se realizaron acuerdos. Pero entonces, ¿para qué desarrollar tu genio financiero? Te repito que solo tú puedes responder a eso, pero te diré por qué yo me he enfocado en desarrollar esta área de mi inteligencia. Lo hago porque quiero hacer dinero en poco tiempo, no porque lo necesite, sino porque quiero tener experiencia creativa. Es un proceso de aprendizaje fascinante. Desarrollo mi IQ financiero porque quiero participar en el juego más rápido e importante del mundo y porque, muy a mi discreta manera, me gustaría ser parte de esta inusitada evolución de la humanidad. La era en que los humanos trabajan solamente con su mente y no con su cuerpo. Además, ahí en donde está la lección. Esto es lo que está sucediendo. Está de moda, es aterrador, pero también muy divertido. Estas son las razones por las que invierto en mi inteligencia financiera y desarrollo el activo más poderoso que tengo. Quiero estar con la gente que se mueve con osadía hacia el futuro. No me quiero quedar con los rezagados. Te daré un ejemplo sencillo de cómo se inventa el dinero. A principios de los 90, la economía Phoenix, Arizona, era deplorable. Yo estaba viendo un programa de televisión cuando de pronto apareció un asesor financiero y empezó a pronosticar destrucción y tinieblas, el apocalipsis. Vaya, su consejo fue ahorrar dinero. Guarden $100 cada mes y en 40 años serán multimillonarios, recomendó. Ahorrar dinero cada mes es buena idea y es la opción que elige la mayoría.
El problema es que ahorrar les cierra los ojos a los ahorradores. No les permite ver qué en realidad sucede. Hace que la gente pierda oportunidades importantes que les servirían para hacer crecer su dinero en una manera significativa. El mundo los va a pasar de largo, como ya lo mencioné. La economía era deplorable en aquel momento, lo que significaba que las condiciones del mercado eran perfectas por las inversionistas. Yo tenía buena parte de mi capital invertido en el mercado de valores y en edificios de departamentos casi no tenía liquidez. Me encontraba comprando todo el tiempo porque la gente no dejaba de vender sus propiedades. No podía ahorrar, solo invertir. Kim y yo teníamos más de $1 millón invertidos en un mercado que crecía con rapidez. Era la mejor oportunidad para hacer dinero. La economía era terrible y yo no podía dejar pasar esos pequeños negocios. Casas que alguna vez valieron $100,000 se vendían por solo 75. Sin embargo, en lugar de comprar con los agentes de bienes raíces locales, empecé a adquirir los bienes inmuebles en las oficinas de abogados especializados en bancarrota y en la entrada de los juzgados. En esos lugares, una casa de $75,000 podía llegar a ser comprada por $20,000 o menos. Con $2,000 que le pedí prestados a un amigo por 90 días, con interés de $200, puede darle un cheque de caja a un abogado para que lo tomara como enganche. Mientras se llevaba a cabo el proceso de adquisición, puse un anuncio en el periódico en el que ofrecía una casa con un valor de $75,000 por solo $60,000 y sin enganche. El teléfono no dejó de sonar. Estudié a los posibles compradores y en cuanto la propiedad fue legalmente mía, les mostré la casa. Fue una locura. El inmueble se vendió en minutos. Pedí $2,500 por concepto de papeleo y trámite. El comprador lo pagó con gusto. Y a partir de ahí, el depositario y la compañía de títulos de propiedad se hicieron cargo de la transición. Le pagué los $2,000 a mi amigo con los 200 adicionales y se puso feliz de recuperar tan pronto. El comprador de la casa estaba loco de contento, el abogado también y yo por supuesto. Nos dejaba de saltar de alegría. Acababa de vender una casa que me costó $20,000 por $60,000 y los $40,000 de diferencia se produjeron a partir de dinero que tenía en la columna de activos en forma de una carta promesa o pagaré de comprador. Tiempo invertido 5 horas. Ahora que estás en camino de tener una mejor educación financiera y ser más hábil en la lectura de números, te explicaré por qué el anterior es un ejemplo de dinero creado de la nada. $40,000 se crean en la columna de activos en el dinero y se inventa sin pagar impuestos sobre él. Con un interés de 10%, a los ingresos se añaden $4,000 en el año en el flujo de efectivo. En el contexto de ese mercado tan deprimido, Kim y yo pudimos hacer 6 de estas sencillas transiciones en nuestro tiempo libre. Mientras la mayor parte de nuestro dinero estaba invertido en propiedades grandes y en el mercado de valores, generamos más de $190,000 en activos, con pagares a 10% de interés. Con esa transición a lo que le llamo compra, creada y vende, esto asciende a un ingreso anual de $19,000, gran parte del cual está protegido por nuestra corporación privada. También una parte sustancial de los $19,000 sirve para pagar los automóviles, gasolina, viajes, seguros, comidas con clientes y otros gastos de nuestra compañía. Para cuando el gobierno tiene la oportunidad de grabar ese ingreso, nosotros ya usamos para cubrir gastos de una manera legal y permitida, con dinero antes de impuestos. Este fue un ejemplo sencillo de cómo se puede invertir dinero, crearlo y protegerlo en tan solo aplicar inteligencia financiera. Ahora pregúntate, ¿cuánto tiempo me tomaría ahorrar $190,000 en el banco
te pagarían 10% de interés sobre su dinero. El pagaré tiene validez de 30 años, así que espero que nunca me paguen los $190,000, porque si me dan el capital yo tendría que pagar impuestos. Además, $19,000 pagados en 30 años equivalen a un poco más de $500,000 en ingresos. Mucha gente me pregunta qué sucede si alguien no paga. ¿Por qué puede llegar a pasar? Pero te tengo buenas noticias. Esa casa de $60,000 se puede recuperar para vender por $70,000 más. Otros $2,500 que se cobran por comisión del proceso de préstamo, después de la perspectiva de nuevos compradores, seguiría siendo una transición sin enganche. El proceso se continuará sin riesgo. La primera vez que vendí la casa pagué los $2,000 que debía. Así que, técnicamente, la segunda vez que yo metí dinero en la transición, mi retorno sobre inversión es infinito. Este es un ejemplo de cómo generar mucho dinero sin invertir ni un centavo. En la segunda transición es volver a vender casas. Habría ganado $2,000 y habría vuelto a extender el préstamo a 30 años. ¿A cuánto ascendería mi ROI si pagara por hacer dinero? No lo sé, pero estoy seguro de que superaría por mucho a lo que conseguiría si ahorrara $100,000 al mes. En realidad, tendría que ser al principio porque ese sería el ingreso después de impuestos. Por 40 años de recibir interés bajos para colmo, en ese caso también tienes que pagar impuestos sobre los intereses. No me parece algo muy inteligente. Tal vez sea seguro por inteligente, no. Unos años después, cuando el mercado de bienes raíces de Phoenix se fortaleció, esas mismas casas que se vendieron por $60,000 llegaron a valer $110,000. Aún quedaban algunas oportunidades de remate, pero eran cada vez más raras, y para encontrarlas tuve que invertir parte de activos más valiosos que tengo, mi tiempo. Había miles de compradores en busca de algunas buenas ofertas disponibles porque el mercado había cambiado. Era hora de avanzar y buscar por otras oportunidades que nos permitieran hacer crecer la columna de activos. Aquí no se puede hacer eso. Va en contra de la ley mientes. Este es el tipo de comentarios que escucho con frecuencia, pero ¿qué me puede enseñar a hacerlo? La lógica es muy sencilla. No necesitas saber álgebra ni de cálculos, y además la compañía de títulos de propiedad maneja la transición legal y el servicio de los pagos. Yo no tengo techo que reparar ni inodoros que destapar. Eso lo hacen los propietarios porque es su casa. A veces sucede que alguien no paga, pero eso es todavía mejor porque así puedes cobrar cargos por morosidad. Y si los inquilinos no lo cubren, tienen que abandonar la propiedad y tú puedes volver a venderla. El sistema legal se encarga de eso. Tal vez esta estrategia no funcione en tu entorno porque las condiciones del mercado son distintas, pero el ejemplo ilustra la manera en que un sencillo proceso financiero puede generar cientos de miles de dólares con una inversión modesta y de poco riesgo. Es una demostración de lo que sucede cuando el dinero solo tiene la opción de comprarse bien. Además, cualquiera que haya terminado la preparatoria puede hacerlo. A pesar de todas las ventajas, mucha gente no hará algo así por casi todo el mundo. Prefiere escuchar los consejos tradicionales. Dicen, trabaja mucho y ahorra dinero. En mi ejemplo se generan aproximadamente $190,000 en la columna de activos en 30 horas de trabajo, y además no hubo necesidad de pagar impuestos. ¿Qué te parece más difícil? ¿Trabajar duro? ¿Pagar 50% de impuestos? ¿Ahorrar lo que te quede? ¿Que tus ahorros ganen 5%, cantidad que también pagará impuestos? ¿Invertir tiempo para desarrollar tu inteligencia financiera o dormir el poder de tu cerebro y de la columna de activos?
Si eliges la primera opción, asegúrate de registrar cuánto tiempo te tomará ahorrar $190,000, ya que el tiempo es uno de tus activos más valiosos. Ahora tal vez entiendes por qué sacudo la cabeza en silencio cuando escucho a muchos padres decir: a mi hijo le va bien en la escuela y está recibiendo una buena educación. Tal vez sea buena, pero ¿es adecuada? Sé que la estrategia de inversión que se describió anteriormente es modesta, pero la usé para ilustrar cómo se puede crecer a partir de algo pequeño. Insisto en que mi éxito refleja la importancia de tener cimientos financieros fuertes, lo cual siempre piensa con una educación sólida. Sé que ya lo mencioné, pero vale la pena repetir que la inteligencia financiera la conforman las siguientes habilidades técnicas. Contabilidad. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números, en un talento fundamental y necesario para quienes quieren construir negocios o hacer inversiones. Inversiones. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Comprensión de los mercados. La comprensión de los mercados se refiere a la ciencia de la oferta y la demanda. Alexander Graham le dio al mercado lo que éste quería. También Bill Gates lo hizo vender una casa de $75,000 que ofrece a 60,000 y le costó 20,000. También es resultado de lo que sucede cuando se aprovecha una oportunidad creada por el mercado. Alguien quería comprar y alguien más quería vender. La ley. La ley es el conocimiento de la contabilidad, el sistema corporativo y de las regulaciones estatales y federales. Te recomiendo que obedezcas las reglas del juego.